La película comienza con una escena intensa en la que John Wood, un ex miembro de las Fuerzas Especiales, está atado a una silla y siendo interrogado por su comandante Stone. Además, la esposa de John ha sido secuestrada por Stone para usarla como una herramienta de amenaza. En la región de Westberg, con una población de solo 5.000 personas, había ocurrido una pandemia mortal. De esas 5.000 personas, 3.000 ya habían fallecido debido al virus y 1.500 estaban siendo tratadas en hospitales locales y solo quedaban 500 individuos que seguían deambulando por la zona. Stone sospechaba que John había permitido deliberadamente que estos últimos escaparan del control militar. Sin embargo, John se defendió, afirmando que cuando su equipo llegó, esas personas vulnerables ya habían desaparecido. A pesar de esto, Stone no quedó convencido. Stone agarró a la esposa de John y la amenazó con dispararle. John, en estado de shock, intentó liberarse desesperadamente para agarrarla, pero no pudo hacer nada y terminó viendo cómo mataban a su esposa frente a sus ojos. 3 años después, John vive en un lugar aislado en medio del bosque, llevando una vida solitaria marcada por el dolor y la tristeza por la muerte de su esposa. Además del recuerdo de su esposa fallecida, John sigue siendo atormentado por el rostro de Stone y por los soldados que mataron a inocentes infectados y sin remordimientos. Esto enfureció profundamente a John y lo llevó a rebelarse contra las fuerzas especiales para defender a las personas, aunque esto le costó ser etiquetado como traidor. Para empeorar las cosas, Stone afirmó que la esposa de John estaba infectada y que hizo lo correcto al dispararle. Sin embargo, John se enfureció aún más al descubrir que Stone nunca le había realizado pruebas. Stone también tenía interés en John debido a que este parecía tener una inmunidad excepcional al virus, razón por la cual fue enviado a un centro de investigación como sujeto de prueba. Pero esta decisión resultó ser un gran error, ya que John, gracias a su increíble fuerza, escapó fácilmente del lugar y desapareció. De vuelta a la cabaña de John, mientras se calentaba junto a una fogata, apareció de repente una mujer desconocida proveniente del bosque. Estaba herida, tambaleándose y terminó desmayándose. Al verla, John la ayudó inmediatamente. Al día siguiente, la mujer desconocida despertó sobresaltada en la casa de un extraño. John le aseguró que no tenía malas intenciones y que estaba dispuesto a ayudarla. También le informó que tenía una bala en su cuerpo y que debía ser extraída para evitar una infección. Sin otra opción, la mujer aceptó la ayuda de John. Antes de proceder, ella se presentó como María, y poco después John le sacó la bala de su espalda. John se sorprendió al observar la bala, ya que contenía un chip rastreador. Esto le confirmó que María era una fugitiva de Stone. Además, cuando notó un código de barras tatuado en la muñeca de María, no le quedaron dudas. A pesar de esto, decidió permitirle quedarse en su casa mientras se recuperaba, pero le dejó en claro que debía irse una vez que sane para no atraer a Stone hasta su escondite. Pasaron varios días y María intentó ayudar a John cortando leña, pero él se lo impidió, asegurándole que podía hacerlo solo. Mientras María estaba dentro de la cabaña, John recibió la inesperada visita de soldados encargados de rastrear a los infectados. Al principio, John los ignoró, pero estos forzaron su entrada a la casa, lo que enfureció a John, quien terminó eliminándolos a todos. Al regresar al interior para comprobar que María estaba a salvo, se encontró con una escena sorprendente. Los soldados ya habían sido derrotados por ella. Después de deshacerse de los cuerpos, María, aún atónita, observó el arsenal de armas que John tenía almacenado. John le explicó que era parte de su preparación para una guerra, sin revelarle contra quién planeaba luchar. Para evitar más preguntas, le entregó un trapeador y pidió que limpiara la sangre del suelo. Mientras tanto, en la sede militar, 2 personas llamadas Granit y Feldpat esperaban el regreso de su escuadrón con María, pero al no recibir noticias decidieron enviar a otro equipo. Molesta, Granit desafió a varios de sus subordinados a un combate y demostró ser mucho más fuerte, derrotándolos fácilmente. Después de la pelea, fue controlada por Adam, quien le recriminó por atacar a los soldados que estaban bajo su mando. De vuelta con John, él comenzó a preocuparse porque las fuerzas especiales habían encontrado su escondite. También empezó a sospechar de María porque parecía demasiada coincidencia que ella apareciera en su casa esa noche. Sin embargo, al no notar señales de peligro por su parte, decidió dejarla quedarse un poco más. Ambos comenzaron a acercarse y John se abrió con ella sobre la muerte de su esposa. Al día siguiente, John comenzó a establecer un esquema de defensa como medida preventiva en caso de que las fuerzas especiales decidieran enviar más tropas a su ubicación. Construyó un búnker de sacos de arena, una trinchera para tiroteos, selló su casa y se preparó para una guerra que podría llegar en cualquier momento.
Tras pasar todo el día haciendo estos preparativos, John y María se sentaron cerca de una fogata para cenar. Durante la conversación, María mencionó de repente una vacuna y confesó a John que ella era la clave para la cura del virus mortal. Explicó que había huido después de descubrir que las autoridades planeaban utilizar la vacuna con propósitos indebidos, cuando ella quería que se usara únicamente para salvar a las personas. Al escuchar esto, John cambió de opinión y decidió no ayudarla más, considerando que implicaba demasiado riesgo para él. Sin embargo, María le suplicó que la ayudara, argumentando que era por el bien de la humanidad y también para vengar la muerte de la esposa de John. Finalmente, él aceptó trabajar junto a ella, ya que sentía la necesidad de vengarse de quienes lo traicionaron y de buscar justicia por la muerte de su querida esposa. John comenzó de inmediato a preparar las armas para la inminente batalla. Mientras limpiaba su pistola, le preguntó a María sobre sus habilidades de combate, recordando cómo se había defendido el ataque anterior. María confesó que había estado involucrada en un robo en el pasado y que fue encarcelada por ello. Al día siguiente, practicaron tiro, con John enseñándole a María cómo usar armas de fuego, algo con lo que ella no estaba familiarizada. Ese día, nuevamente, los soldados visitaron la casa de John. Sin saber que el leñador al que iban a enfrentar no era alguien común y corriente, siguieron a John sigilosamente mientras entraba en su cobertizo, creyendo que estaba desprevenido. Sin embargo, John logró eliminar a 2 de los soldados, dejando al último lleno de miedo. Este último, desesperado, tomó a María como rehén, suponiendo que John no se atrevería a hacer ningún movimiento. Pero John estaba totalmente preparado. María finalmente logró liberarse y mientras lo hacía, John salió del cobertizo armado con un arco y una flecha, acabando rápidamente con el último soldado. Tras el ataque, John invitó a María a intensificar los preparativos, seguro de que Stone ya estaba planeando una nueva ofensiva. Efectivamente, Stone estaba organizando la siguiente oleada en ese momento. Mientras tanto, John y María se concentraron en preparar una bienvenida explosiva para las fuerzas especiales, utilizando desde arcos y armas de fuego hasta trampas con explosivos. Incluso instalaron una trampa con gasolina para que los soldados que pasaran por ese camino fueran incinerados. John llegó a cubrirse el rostro con pintura de guerra como parte de su estrategia. Más tarde, John pidió a María que recolectara agua para ambos. Sin embargo, cuando María estaba por llenar su cubeta de agua junto al río, fue sorprendida por un escuadrón de fuerzas especiales que la apuntaron con sus armas desde atrás. María fue capturada, pero cuando los soldados bajaron la guardia, John apareció de repente y los masacró sin piedad. John y María regresaron a la casa para mantenerse alerta y evitar que los intrusos los atacaran por sorpresa. John disparó de inmediato a los intrusos que lograron acercarse a la casa. Mientras tanto, Feldspat había sobrevivido y fue a informar a Stone sobre la situación. Stone aún no sabía que estaba enfrentándose a John Wood, por lo que lo subestimó. Mientras tanto, John y María seguían defendiendo la zona de los incesantes ataques de las tropas de las fuerzas especiales. De repente, María fue atacada por una soldado, viéndose obligada a pelear sola, ya que John estaba ocupado enfrentándose a otros intrusos. Sin embargo, María astutamente usó un rifle de asalto para acabar con la soldado, evitando así un combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, Stone ordenó a Granite y a sus subordinados asesinar al leñador. Los subordinados de Stone comenzaron a aparecer uno por uno, pero tanto John como María no mostraron temor, especialmente María, quien sabía que no le iban a matar. Las noticias sobre los fracasos de las tropas de Stone finalmente llegaron a sus oídos, lo que lo puso ansioso y curioso sobre la verdadera identidad de aquel leñador. Mientras tanto, todos los planes de defensa de John y María funcionaron a la perfección, logrando eliminar a decenas de soldados de las fuerzas especiales. Después de acabar con el último grupo, John le dijo a María que debían terminar la guerra antes del anochecer, ya que luchar en la oscuridad sería desventajoso para ellos. Stone comenzó a sentirse incómodo, ya que ninguno de sus subordinados regresaba. Solo le quedaba un último escuadrón. Cuando las cosas parecieron calmarse, decidieron acercarse a la casa. Ahí encontraron un sótano lleno de los cuerpos de sus compañeros. Mientras estaban distraídos, María apareció de repente y los abatió. Por otro lado, cuando John estaba en el bosque despejando el área, Feldspat lo emboscó por sorpresa, iniciándose una feroz pelea entre ambos. Con esa confrontación, John fue derrotado. Por otro lado, María también fue acorralada por los subordinados de Stone que acababan de llegar. Herida, María fue llevada de inmediato por Feldspat a través de un túnel.
Poco después, Stone recibió el informe de que Feldspat había escapado con María, su principal objetivo. Furioso, Stone disparó a uno de sus subordinados en un ataque de ira. Harto de la situación, Stone ordenó a Granit capturar a María lo más rápido posible y asesinar tanto a John como a Feldspat, el traidor. Mientras Feldspat estaba perdido en los túneles buscando desesperadamente una salida, John lo emboscó nuevamente. Esto llevó a otra intensa pelea entre ellos. La lucha enloqueció a John, obligando a Feldspat a admitir la fuerza de su oponente. Poco después, María se levantó e instó a John a escapar del lugar, pero Granit y sus subordinados ya habían llegado, forzándolos a enfrentarse a un nuevo tiroteo. Cuando las municiones de John comenzaron a agotarse, ambos buscaron un escondite, encontrando una habitación secreta que usaron como refugio temporal. Sin embargo, John decidió enfrentar solo las fuerzas especiales y le ordenó a María esconderse en la pequeña habitación. Aunque ella se negó al principio, John insistió y se fue para buscar una salida. Al llegar a la superficie, John se encontró con Stone y los subordinados, quienes ya lo estaban esperando. Stone le exigió a John que revelara el paradero de María, pero John le aseguró que ya la había matado. Stone no le creyó, ya que sabía que su antiguo colega nunca mataría a un inocente. Ordenó a sus hombres torturar a John para hacerlo hablar, pero este se mantuvo muy firme. Frustrado, Stone dio la orden de matarlo, pero John lo provocó llamándolo cobarde y lo retó a un combate mano a mano. Stone aceptó el desafío, confiado que podría derrotarlo muy fácilmente. Sin embargo, John demostró una vez más que no conocía el significado de la derrota y acabó con Stone en esa pelea. La muerte de Stone hizo que Granit agradeciera a John, revelando que siempre había querido ser la comandante, ya que estaba cansada de las fanfarronerías de Stone. Pero aún así decidió que debía matar a John. Justo cuando estaba a punto de dispararle, María apareció de repente con 2 granadas en las manos, amenazando con activarlas si mataban a John. María decidió entregarse, pidiéndole a Granit que perdonara la vida de John. Granit aceptó, ya que María era el principal objetivo de las fuerzas especiales y se la llevaron. Al verla partir, John se prometió a sí mismo encontrarla y rescatarla. La escena final muestra un flashback en el que María deja 3 muestras de su sangre junto con una carta dirigida a John, explicándole que quería donar su sangre para ayudar a las personas necesitadas. La película entonces termina con esta nota, dejando la puerta abierta para una posible secuela. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.